Hoy es sábado, 2 de agosto, y en este día nos sumergiremos en tres grandes temas: la tradición del jubileo y el sentido de liberación que nos propone, la bendición del Señor reflejada en cantos y plegarias llenas de esperanza, y finalmente la historia impactante de Juan el Bautista, cuya valentía y testimonio resonaron con tal fuerza que incluso fue recordado cuando algunos comenzaron a hablar acerca de Jesús. A lo largo de esta narración, se hará palpable el hilo conductor que une estos pasajes: la búsqueda de la libertad interior, la confianza en la promesa de Dios y la certeza de que ser fieles a la verdad puede tener un costo alto, pero incomparable con la fuerza espiritual que se obtiene. El día inicia evocando un antiguo mandato que remite a la tradición del jubileo, un tiempo cada 50 años marcado por la liberación y el retorno a las raíces. Este mandato celebra no solo la alegría de recuperar posesiones materiales, sino también la oportunidad de restablecer la armonía y la justicia entre todos. En ese jubileo, las personas volvían a sus antiguas tierras, y el descanso del suelo era un recordatorio de que la tierra y sus frutos pertenecen en última instancia al Creador. Ese periodo se convertía en un símbolo vivo de renovación, de comenzar de nuevo con un corazón dispuesto a abrazar la paz. Imaginemos, por un momento, el estruendo de las trompetas anunciando la llegada de esa etapa, el alborozo de las familias regresando a sus hogares, la reconciliación de vecinos que habían estado distanciados y la esperanza renaciendo en quienes se sentían desesperanzados. Sin duda, se respiraba un aire de fiesta, un aire que recordaba que el Señor tenía el poder de restaurar lo perdido y reanimar lo que parecía marchito. Se sentía la música del alma, la misma que nos invita a reencontrar aquello que en algún momento se había extraviado. Este mismo espíritu de alabanza y gratitud se percibe en las oraciones que resaltan la misericordia y la bendición de Dios sobre las naciones. Se evocan cantos que suplican que el Señor haga brillar su rostro, como un sol que ilumina los caminos más oscuros. En esos versos brota la confianza de que, a pesar de las dificultades, el Creador tiene un plan para cada uno, un plan que no deja nada al azar. La alegría que surge de esta certeza rompe fronteras y une pueblos distintos. Todos pueden alabar con un corazón dispuesto, reconociendo que la equidad y la justicia provienen de lo alto, y que nadie que confíe en ese amor infinito quedará defraudado. Así, se invita a contemplar los frutos de la tierra no como un mero resultado de un esfuerzo humano, sino como resultado de la provisión divina, un regalo que debe recibirse con humilde gratitud. Cada cosecha, cada semilla que brota, es testigo de la mano bondadosa de Dios, y ese reconocimiento despierta una alegría que se comparte con los demás para extender la bendición. Una vez establecidos estos fundamentos de gozo y renovación, aparece una historia llena de tensión y dramatismo, la de un gobernante convulsionado por las noticias acerca de un hombre con poderes extraordinarios. Aquel gobernante, llamado Herodes, en cuanto escucha los rumores de las obras y prodigios de Jesús, no puede evitar un pensamiento inquietante. Cree que quizá ese hombre portentoso sea Juan el Bautista vuelto a la vida, suponiendo que la persona cuyas palabras había escuchado con temor y cuyas acciones eran síntoma de algo más grande, había regresado en la forma de alguien capaz de obrar milagros. En esa suposición se advierte un rey que vive bajo una sombra de culpa, atormentado por las repercusiones de una decisión cruel que él mismo tomó en el pasado. Ese recuerdo nos transporta al momento en que Juan el Bautista, un predicador firme y dispuesto a proclamar la verdad, despertó la ira de los poderosos. Juan había osado criticar la relación que Herodes mantenía con Herodías, la esposa de su hermano, sin temor a las repercusiones que ello pudiera acarrearle. Para Juan, era fundamental alzar la voz contra lo que consideraba ilícito, y aquello no podía dejarse sin corregir. El desenlace de sus palabras fue la reclusión y el encarcelamiento. Herodes, aunque reacio a matarlo y temeroso de la reacción popular, finalmente cedió ante las presiones y promesas que hizo durante una celebración. Un baile cautivador, una promesa imprudente, y la manipulación de la corte sellaron el destino de quien se atrevió a alzar la voz sin importar el riesgo. Así, la cabeza de Juan,
entregada en una bandeja, se convirtió en un lúgubre recordatorio de hasta dónde podía llegar la ambición y el deseo de venganza. Los testigos de aquel macabro desenlace comprendieron el alto precio que a veces se paga por defender la verdad. Sin embargo, la reputación de Juan no se apagó con su muerte, sino que su valentía siguió resonando, tanto que, incluso en vida de Jesús, se hablaba de él como de un profeta admirable. En medio de esta trama, sobresale el dilema interno de Herodes, un hombre dividido entre el temor y la curiosidad, entre la búsqueda de su propio interés y el reconocimiento parcial de que Juan despuntaba con un mensaje que no era uno cualquiera. Por un lado, Herodes sentía atracción por la perseverancia y la convicción de Juan. Por el otro, su orgullo y la presión de su entorno lo llevaron a cometer un acto sin retorno. Una parte del rey parecía desear escuchar más, entender la fuente de la fuerza espiritual de aquel predicador, pero la otra parte se dejó arrastrar por el desconcierto, la soberbia y la necesidad de quedar bien ante los invitados de su fiesta. Al final, la balanza se inclinó hacia la muerte de Juan, pero el recuerdo de ese acto lo atormentaría paulatinamente. Esa culpa latente aflora años después, cuando surge la duda de si Jesús no sería justamente la reencarnación de aquel hombre al que mandó asesinar. Conforme esta historia va cobrando vida, se pone de manifiesto un tema universal: la libertad interior que consigue aquel que sigue la verdad, aunque el costo sea alto, y la esclavitud que se experimenta cuando se vive atado al temor de perder prestigio, poder o aprobación social. Juan aceptó su destino, sabiendo que su misión era mucho más grande que su propia vida. Su voz resonaba con una audacia inquebrantable, parte de una vocación recibida para allanar el camino a alguien aún más grande que él. Herodes, en cambio, se refugiaba en los muros de un palacio y en los halagos de su corte, pero no podía escapar de la pesadilla de sus propias decisiones. A fin de cuentas, el que parecía más poderoso resultaba ser el verdadero prisionero de sus acciones, mientras que quien estaba detenido resultaba libre en su conciencia y coherente con su fe. Esta tensión entre el poder terrenal y la veracidad que nace de la fe no solo se limita a episodios antiguos. Se plasma en la actualidad cuando se alza la voz contra lo que consideramos injusto, sabiendo que defender la verdad a veces conlleva ser incomprendido o hasta atacado. Pero ese testimonio, así como el de Juan el Bautista, siembra semillas de esperanza y puede recordarnos que no estamos solos en la búsqueda de la luz. En este sentido, es invaluable contemplar el mensaje que resuena de forma transversal en todas las lecturas. El Señor libera a sus fieles, bendice a quienes confían en Él y fortalece la voz de quien proclama lo correcto. En la historia de la humanidad, cada vez que estalla un conflicto entre lo que exige la conciencia y lo que impone el poder, la referencia a la fuerza divina consuela y sostiene. No es una fuerza que busque la venganza ni la confrontación innecesaria, sino la fuerza del amor y la justicia que persigue la transformación de los corazones. Antes de cerrar, surge la oportunidad de una breve reflexión que recoge los hilos de estos relatos. La primera invitación es a reconocer que cada uno de nosotros necesita un jubileo interior, un tiempo de perdón y reconciliación que nos ayude a soltar las cadenas de la culpa o el rencor. En segundo lugar, nos toca elevar una plegaria por la bendición de Dios, creer que nuestros esfuerzos por el bien y la verdad darán frutos más allá de lo que imaginamos. Y finalmente, aprender de la historia de Juan el Bautista, a no callar ante la injusticia, aunque ello implique ubicarnos en una posición incómoda. A veces, la voz de la conciencia retumba tan fuerte que ni el silencio obligado puede acallarla. Esa firmeza no nace del orgullo personal, sino de la convicción de que el amor y la verdad tienen un poder que trasciende cualquier amenaza. Que cada uno, en su propio entorno, pueda pedir la gracia de avanzar con determinación, sin olvidar que la meta última va más allá de los juicios efímeros de los poderosos. Lo esencial es nuestra relación con Dios y la coherencia con nuestra conciencia, porque allí es donde se construye la verdadera libertad. Confiemos en que, en medio de las luces y sombras de nuestra historia, la fuerza que proviene de lo alto siempre nos impulsará a ser fieles a aquello que hemos recibido y a cada día renovar el compromiso de construir un mundo en el que la verdad y la bondad prevalezcan. Si te gustó el video,
Por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.